Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí para analizar los temas noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. Hace 47 años, 16 de febrero de 1973. 47 o 49, 47 años. Muere Francisco Alberto Caamaño Deñó en las lomas de Nizaíto, en la cordillera central, junto a dos de sus compañeros del grupo que había llegado a República Dominicana 13 días antes, intentando establecer un foco guerrillero en República Dominicana contra el gobierno de Joaquín Balaguer. El 3 de febrero, en el velero Jack Black, procedente de Cuba, y después de hacer una travesía por varias islas del Caribe, Francisco Caamaño, junto con 8 compañeros que se habían entrenado en Cuba, desembarcaron por las playas de Caracoles para internarse en las lomas de la cordillera central, tratando de emular, tratando de imitar lo que fue Sierra Maestra, la acción guerrillera de Sierra Maestra de Fidel Castro en 1958, que tomó el poder contra el régimen despótico de Fulgencio Batista e instauró en Cuba lo que hoy todavía es una dictadura tipo comunista. Ya uno ni sabe qué es eso. Una dictadura de más de 60 años. Es una dictadura que tiene a Cuba, el único país del hemisferio, encerrado, totalmente encerrado y bajo un régimen despótico. Caamaño había sido el líder en la revolución de 1965, la revuelta civil, el líder militar coronel, líder militar, y había salido como un héroe para esos grupos de pensamientos de izquierda, esos grupos de pensamientos revolucionarios, que era lo que primaba en América Latina en esa época de Castro, donde Cuba estaba exportando guerrillas, subversión, grupos comunistas a toda Centroamérica, a toda América Latina, a toda Centroamérica principalmente. Cayeron Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, cayeron en las garras de confrontaciones bélicas, confrontaciones de grupos subversivos contra la autoridad, con regímenes de fuerza, con regímenes democráticos, con todo tipo de régimen. Por eso se extendió también a Venezuela con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, se extendió a Colombia con las FARC, con el ELM, con el M-19, con todas las guerrillas que hubo en Colombia, Perú, los Tupac Amaru, el Sendero Luminoso, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay. Toda América Latina estaba prácticamente invadida por este cáncer de la subversión en los años 60, exportados desde Cuba. Chile, apenas más o menos ahí se sostuvo de ese tipo de guerrillas. Costa Rica, Panamá, porque ahí estaba la base del Comando Sur de los Estados Unidos. Y en esta parte, Puerto Rico, que es una parte, extensión de los Estados Unidos, y República Dominicana. Haití no se sabe nunca qué es, y República Dominicana. Y esos grupos trataban aquí de generar acciones subversivas. Y ahí surgió el grupo de los Palmeros, que era el grupo de apoyo urbano que tendría el plan de Francisco Caamaño de establecer un foco guerrillero en República Dominicana. Ese era el plan, esa era la idea.
Ese era el propósito realmente. Y en ese sentido, el grupo de los Palmeros fue reducido en la confrontación de 1972, un año antes, justamente en la autopista de las Américas, con la muerte de Amaury Germán Aristi, Virgilio Cerón Polanco, Ulises Perdomo y Bienvenido Silveira Leal Prandi, la Chuta, aquel 12 de enero. Con todo y eso, Camaño siguió con sus planes, ya sin ese apoyo subversivo que tendría interno, y desembarcó en Playa Caracoles el 3 de febrero. Se internaron en las montañas, el grupo fue enfrentado por las fuerzas del gobierno y fueron diezmados hasta la muerte de Camaño y después el apresamiento de Harle Herman. Después hubo el arresto de Claudio Camaño y Toribio Peña Jaques, quien buscó asilo. Esta es la historia. Esta es la historia. Camaño murió el 16 de febrero. Y este 16 de febrero, en su aniversario, habrá acciones de recordación a ese dirigente, a ese líder de la revuelta civil y de la lucha contra la intervención militar de los Estados Unidos, del grupo acantonado en la parte baja de la ciudad, en Ciudad Nueva y la zona colonial. Y esa es parte de nuestra historia, parte importante de nuestra historia. Hace ya tantos años el grupo fue diezmado, no hubo posibilidad de establecer ese foco guerrillero. La parte política en República Dominicana, encabezada por el PRD, no hizo causa común con un apoyo político. Peña Gómez se desligó, Juan Bosch se desligó de la acción de Camaño. Peña Gómez lo dijo bien claro, no estaba dentro de su filosofía política ese estilo de lucha armada, sino de confrontación política y de combate en los procesos electorales, como después lo hizo en el 78 cuando ganó las elecciones y repitió en el 82, primero con Antonio Guzmán y después con Salvador Jorge Blanco. Y después así siguió compitiendo en los escenarios electorales. Un nuevo aniversario de este episodio de la historia en República Dominicana. Sigue descendiendo la tasa de infectados en República Dominicana del coronavirus, apenas 256 en las últimas 24 horas y apenas 2.593 personas declaradas en estados infectados en este momento. La capacidad hospitalaria total, hay pocas camas utilizadas y al mismo tiempo arranca la vacunación con los niños entre 5 y 11 años de edad. En la primera jornada del lunes, 12,000 y tantos en las escuelas y ha seguido en ese número y escalando para tratar de inmunizar. Son casi 2 millones de niños en edad escolar, de los cuales 1 punto algo en esa edad entre 5 y 11 años deben recibir la vacuna. 2 dosis de vacuna Sinovac. La primera inmediatamente en esta semana y la segunda dentro de 28 días más. Otra información que se plantea en el día fue el fallecimiento del diputado del Partido Revolucionario Moderno, José López Chávez de Valverde, quien estaba aquejado desde hace un tiempo de leucemia. No pudo en la lucha por la vida y falleció este lunes en una clínica de la capital. Un punto interesante de esto de la lucha contra el coronavirus es lo que ha hecho la alcaldía de la ciudad de Nueva York con el despido de 1.430 empleados públicos de la alcaldía porque no han querido vacunarse. Usted no se vacuna, usted no entra aquí, usted queda despedido. Son posiciones firmes, directas, claras de cómo hay que accionar porque la vacunación es un bien común. Usted tiene el derecho a no vacunarse.
Usted tiene el derecho a establecer si eso es bueno o es malo. Usted no tiene derecho a contagiar o ser un foco de contagio para los demás. Usted no quiere vacunarse, entonces usted se queda aislado en su casa tranquilo, en una cuarentena propia, que ese es su derecho. Usted no puede andar en la calle, estar en los sitios públicos, en un autobús, en el metro, en una plaza, contaminando gente, porque ya usted está haciendo un daño a los demás y eso no se puede permitir. Entonces, este ejemplo de lo que pasó en Nueva York, lo que está pasando en Nueva York, un punto de referencia nuestro por la cantidad de dominicanos que viven en Nueva York, es interesante y es importante para ver cómo se debe proceder en esto de la rigidez que debe haber con el tema de la vacunación y el mantenimiento de las medidas de distanciamiento y de la mascarilla. Señores, el hecho de que se haya reducido sensiblemente la cantidad de personas afectadas, como ahora que estoy dando la cifra, 256 en las últimas 24 horas, apenas 256. Hemos llegado en un momento a 56 y en el rebrote de ahora a 48.256 apenas. Lo cual es importante y es interesante, indicando que tenemos bastante control sobre la expansión de la pandemia nueva vez. Pero no podemos volver hacia atrás. Entonces la vacunación de los niños es importante y el mantener las medidas sanitarias también es importante. En eso no podemos ceder, señores, definitivamente. No podemos ceder. Hermano de Kiko Tabar, el tema de las bancas de apuesta interesante. Eso había que ponerle un control en un momento determinado porque se expanden como verdolaga por todo el país y la verdad es que usted me dirá, bueno, por el hecho de que cierren bancas o que la controlen o que paguen impuestos, si es lo que se busca a final de cuentas, no va a disminuir necesariamente el juego. Sí, hay que poner controles, sí hay que reducir la exposición de bancas como una forma de establecer, diría yo, como una forma de establecer menos tentaciones o de menos aliento a jugar. El que juega, juega, pero tampoco debemos alentarlo de una forma alegre. Aquí se juega hasta la picada de ojo. Pero yo creo que definitivamente hay que ponerle un control. Si lo que se busca es legalizarlas para que paguen impuestos, entonces no estaremos en mucho en lo que yo pienso que debe ser la medida para desincentivar un tanto juego todos los días a todas las horas. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Son impuestos y estos temas. Vamos a hablar con Carlos Cuello después de la pausa. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana notificó este lunes 256 nuevos contagios de COVID-19, 166 menos que los 422 registrados en la víspera. Detalló que en el país hay 2.593 casos activos y que 562.762 personas se han recuperado de la enfermedad. República Dominicana anunció que ha alcanzado a dominar la secuenciación genómica, con lo cual, además de identificar las variantes del coronavirus, podrá reducir los riesgos de otras enfermedades como el SIDA, malaria, tuberculosis y arbovirosis. Las autoridades de salud consideraron que con el dominio de esa tecnología ofrecerán una mejor respuesta a cualquier amenaza para la salud de sus ciudadanos, incluyendo brotes o desastres causados por fenómenos naturales, agentes biológicos, químicos o radiológicos, además de actividades humanas, conflictos o cualquier otro peligro sanitario. Casi 12.000 escolares en los 122 distritos educativos y las 18 regionales del Ministerio de Educación fueron inoculados durante el inicio de la jornada de vacunación de niños de 5 a 11 años. Durante la jornada, que se extenderá
Por 6 meses se espera vacunar en los centros educativos a 1.236.644 niños, siempre con el consentimiento de los padres y o tutores. Durante una visita de supervisión a la sede del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, el presidente Luis Abinader supervisó los procesos de consolidación y mejora en la respuesta a las emergencias y el proyecto de expansión del sistema en las provincias fronterizas. Durante la reunión de trabajo, que se extendió por más de 2 horas, el gobernante abordó los planes y proyectos a ejecutar durante este año. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, fue centro de atención durante la semana pasada por las informaciones que publicó el periódico Diario Libre originalmente sobre la aplicación de una norma que provocaría un aumento en el pago de impuestos a una serie de contribuyentes, principalmente a profesionales liberales, y como una fórmula de tratar de corregir algunas distorsiones en el sentido de las exenciones que se aplican en diferentes escalas de los ingresos que tiene el ciudadano. Los médicos montaron en pelea de una vez. No, a ellos no. La verdad que se van a aplicar más impuestos. Y comenzó la lucha y comenzaron las discusiones. Y esto llegó y ya cubrió toda la prensa nacional y fue un tema de discusión, incluso con amenazas de posibles presiones del sector de los médicos, que son muy duros y muy duchos para hacer este tipo de presiones sobre la base de paralizaciones de sus actividades, lo cual es altamente conflictivo, altamente incómodo, altamente difícil para lo que es la sanidad de mucha gente que va a buscar sus servicios. Con este tema abrimos nuestro conversatorio de esta noche con nuestro analista de Oye País, Carlos Cuello. Buenas noches, don Carlos. Buenas noches, don Rudy. Mire, con los médicos y con los barberos no se debe pelear. Los médicos porque te pueden evitar que tú te sanes, y los barberos porque usan la cuchilla y te la pueden pasar por la navaja. La navaja. La realidad es que la DGI, inspirada, digamos, en lo que es su esfuerzo por hacer que la gente cumpla con el pago de los tributos, quiso hacer modificaciones o establecer normas, más bien, para cobrar el impuesto a aquellos que se acogen a la IRST, que es el Sistema Simplificado de Tributación, sí, ¿no? De los cuales hay 20.500. De esos 20.500 hay 16.500 que son personas físicas. Y 4.000 que son aproximadamente, ¿no? Que son personas jurídicas, o sea, pequeñas empresas, pero que están constituidas como sociedad comercial. Pero de esos 16.500 que hay de profesionales, hay 7.500 que son médicos. O sea, la mayoría, en otras palabras, son médicos, porque los otros son ingenieros, abogados. Sí, para algunos que no dicen nada, pero lo que gritaron fueron los médicos y por eso lo cuantificaron más rápido. Eso es lo que me cuentan. Bueno, pero de todos modos, de esos médicos que hay, en profesiones liberales, solamente hay una parte
que tiene ingresos por encima de los 3.300.000 al año. Tú me permites corregirte, y no me gusta corregirte porque es un atrevimiento mío en asuntos económicos. Que tienen no, que declaran. Sigue. Bueno, es correcto, ¿no? Es correcto. Y hay algo aquí, y es que lo que se está, y yo creo lo que dice la DGI, es corregir algunas distorsiones. Como se trata de un sistema, digamos, diseñado para llevar a pagar a los más informales, porque hay que reconocer que en el caso de los médicos reciben muchos ingresos que no llenan la formalidad ni de un recibo, no hay facturas. Pero tú facturas un anuncio y tienes que hacer una factura con comprobante fiscal. Pero en el caso de ellos no. No, incluso cobran directamente los pagos en efectivo. ¿Son cuántos? 5,000 pesos. O sea, no es ni siquiera de ninguna otra forma, ni está establecido ni que va a una clínica, es directamente. Exacto. Entonces, en definitiva, lo que la DGI dice que lo que busca es corregir algunas distorsiones que tiene ese sistema, que originalmente fue diseñado para comerciantes informales, pequeños, negocios. Para tratar de formalizar su estructura impositiva. Exacto. Entonces, fíjate un ejemplo. Tú trabajas para más de una entidad, cobras 50,000 en una y 50,000 en otra. Si tú te retienen 2,000 por un lado, aproximadamente, y 2,000 por el otro, te están reteniendo 4,000. Sí, porque tú estás pagando sobre los 34,000 que están exentos. Claro. Tú nada más estás pagando por los 16,000 restantes, entonces eso te cuesta ese cargo. Pero los dos de 50, si tú lo sumas. Si tú lo sumas, son 100,000. Y te descuentan, son 12,000. Sí, porque si te descuentan sobre 34 la exención y te llevan el resto a pagarlo de conjunto, es diferente la cosa. Por eso te digo, o sea, es sobre 100,000 que tú debes pagar. Claro. Menos la exención, entonces que son 34, pero si tú lo divides, tú estás pagando en una exención de 68. Claro. Sí, claro. ¿así? ¿No es así? Exacto. Entonces, esas son de las cosas que la DGI pretende corregir para que todos paguemos iguales. Eso es lógico. La DGI, incluso yo oí en la voz de su titular, que realmente ellos fueron los culpables, o sea, la institución fueron los culpables porque esa norma no quedó clara, no quedó establecida claramente y se prestó a que la gente, buscando la forma de pagar menos impuestos, no de no pagar sus impuestos, pero si la ley tenía ese bache, entonces se aprovechaba de ella para tratar de pagar. El problema es que la gente, después que algo se convierte en un modus operandi, ya piensan que si se le están cambiando eso, entonces le están perjudicando. Sí, no, te están cobrando más impuestos. Claro. Entonces, se pospuso para entrar en vigencia, no se anuló, No, el 2023. En el 2023. O sea que se entiende que ya de aquí a allá estará la Pero gente. mira, en cierto modo también la DGI debió anunciar el año pasado, mientras estaban produciendo esos cobos, que se iba a aplicar esa ley, esa resolución, esa medida, como está contemplada en la ley, porque también de buenas a primeras, cuando tú vas ahora a hacer tu liquidación, y de buenas a primeras, no porque tú no debes 34,000 pesos, como tú dices, tú debes ciento qué sé yo cuánto. O sea, también ellos debieron haberlo hecho, porque también resultó como una sorpresa de buenas a primeras. Pero era inoportuno el año pasado, pienso yo, por la situación. No, haberlo anunciado que lo iban a anunciar, que lo iban a aplicar este año. Como la situación que tenía, sobre todo que el año pasado los protagonistas eran los médicos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, y de los médicos y cualquiera. Claro, pero debió ser, como se está diciendo ahora, para el año que viene, sabe todo el mundo que va a tener que pagar dentro de ese régimen como está establecido. Y la gente hace sus cálculos. Si yo gano tanto y me están descontando tanto, yo voy a tener que pagar más o menos tanto. No que de buenas a primeras en febrero viene y te viene el mundo encima. Ahora lo que procede es que usted haga recibo, que lleve contabilidad. Lleva una contabilidad que es informal. Y que deduzca su gasto en función de lo que usted adquiere con comprobante fiscal. Eso es lo que procede. Exactamente. ¿Qué conviene más? Bueno. Habría que preguntarle a alguno de ellos. No, claro. Al fisco le conviene más lo que usted quiera hacer y ellos cobrar más. Y a la gente le convendría más organizarse. No, pero hay gente que no le conviene. Que le apliquen el sistema como es. Claro, pero también lo ayuda a organizarse y establecerse como debe ser. Claro. Como debe ser la norma. Claro.
Claro. Eso también es así. Bueno. Porque aquí las informalidades, Carlos, son muy comunes. Vivimos de la informalidad. Vivimos de la informalidad. La gente no entiende que en un momento determinado tenemos que establecer formalidades en cuanto a lo que usted gana y en cuanto a lo que usted tiene para gastar. De todo modo, aquí lo que yo veo es que el dar marcha atrás con tanta frecuencia... No, eso. No, espérate. Dale para atrás. Déjame hacerte otra cuñita como ahorita. No solamente de dar marcha para atrás con tanta frecuencia, sino de haber puesto en aplicación medidas que no son previamente anunciadas y tener que determinar, nos equivocamos. Palo acechado, como si fuera un ensayo. Entonces la gente, y además de eso, el otro componente, que es generalmente sobre la acción de la protesta de la gente, de la queja de la gente y de eventual acción de la gente que pueda alterar la paz social. Entonces, esa amenaza, no, los médicos nos vamos a la huelga. Entonces, cada vez que nos vamos a la huelga. Entonces, todo es una amenaza, entonces marcha atrás. Entonces, marcha atrás. Así no funciona. Así no se puede. Mire, lo que está dando un poquito de marcha atrás, que está bajando, está buscando su nivel, como tú habías pronosticado desde el año pasado, es el tema de las remesas. Tú decías el año pasado, señor, no nos acostumbremos que esto no va a ser para siempre. No, es que el crecimiento inusual que tuvieron, la tendencia que se verificó después del 19, primero, como ya comentábamos anteriormente, nos sorprendió el año 2020, que en medio de la pandemia, por razones que ya hemos analizado otras veces, se dispararan las remesas como lo hicieron. Pero todavía en el 2021, que pensamos que iban a ir cediendo, no, al contrario, siguieron incrementándose y llegaron a su nivel récord de 10.420 millones de dólares, segundo generador de divisas de la economía. Sí. Creo que tercera economía de mayor cantidad de remesas en América Latina, incluyendo México, Guatemala y República Dominicana. Sí. Entonces, como era de esperarse, la desaceleración ya comenzó con el mes de enero. Supongamos que el mes de enero es un mes de cabañuela. Sí, pero la tendencia comienza ahí. Fueron 33.6 millones menos. De todos modos, sigue siendo una entrada significativa. 33 millones de dólares. 759 contra 792. 33 millones de dólares son buenos, como quiera que sea. Bueno, pero 759 contra 793 el año pasado, ¿no? O sea, comienza, vamos a esperar, este es el primer mes del año, ¿no? Pero lo cierto es que ya los programas sociales se están retirando. Pero el desempleo, el empleo en Estados Unidos se ha mantenido creciendo, ¿no? El desempleo de los hispanos fue de 4.9 en este mes. El desempleo general subió pero muy ligeramente, ¿no? Entonces, yo creo que debemos enfocarnos más a partir de aquí en la situación del empleo. Porque lo que más apoyó la remesa el año pasado fueron los programas sociales, la continuidad de los programas sociales, claro, ¿no? Claro. Fue la compensación, por así decirlo. De todo modo, está por encima del mes de enero para el 2019 y para el 2020. Sí. Es más de 100 millones de dólares, ¿no? Sí. O sea que... Bueno, fue porque el incremento fue bastante sustancial. Claro. El año pasado la media fue de 867 millones de dólares promedio mensual. O sea, comenzamos con 759. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona esto, pero el Banco Central había proyectado para este año ya una desaceleración, como se está proyectando una desaceleración en el crecimiento de la economía. O sea, va a haber una desaceleración porque de lo que se trata es de que se normalice la situación, ¿no? Ok, de que sigan creciendo, pero a una tasa promedio similar a la de los últimos años. Hay que entender que el año 2021 probablemente fue un año de pico. Sí. Y esos años pico, cuando tú estás buscando una media, ¿no? A veces tienes que descartarlo. Necesariamente. Es así, eso es así. Sigue siendo Estados Unidos el principal generador de divisas. Sí. Y España. Y España, exacto, el 90% de eso. No, pero además en Estados Unidos está la mayor parte de la migración dominicana en el exterior. Claro. Y son gente, en su gran mayoría, gente muy trabajadora. Sí debemos estar conscientes de que como fuente de divisa hasta ahora ha sido un sostén de la economía, pero los vínculos familiares se van cambiando. Claro.
y la posibilidad digamos, de salida, de viajes ilegales, también tendrán que controlarse en algún momento. Está, que cada año, si tú te pones a proyectarlo en relación a años anteriores, cada año se va reduciendo con todo y eso. Uno oye el alboroto porque pasó un incidente, porque pasó esto y aquello, pero en realidad se van reduciendo por los controles, por una serie de situaciones. Lo que mejor reduce eso es la creación de oportunidades a nivel local. Sí, porque, bueno, también se está investigando sociológicamente esa misma relación. Hay un porcentaje de esas personas que buscan irse ilegalmente, que son jóvenes, que van persiguiendo el sueño americano. Sí, de todo el mundo. La idea, la ilusión. No, hay mucha gente que tiene las puertas cerradas definitivamente. Se ve atrapado y sin salida y dice, la única salida que tengo es llegar a Estados Unidos a buscar un trabajo, lo que sea. Hay otros que incluso teniendo algunas posibilidades de hacer algunas cosas aquí, dicen, no, mi sueño está allá, sí. Es esa ilusión de siempre. Hay otros también que tienen ya los nexos con parientes relacionados, sí. Algunos matrimonios arreglados, o sea, hay salida también por esa vía. Claro. Porque hay una ilusión de aquel que viene en Navidad, en las madres, en el verano, en cualquier momento, entonces trae unos tenis nuevos y viene y te pinta la vida aquí porque no va a decir que está fracasado allá o que está viviendo mal. Bueno, allá pues yo me la busco, tú sabes. Imagínate tú, yo me gano fácilmente $400 en una semana, entonces tú dices, 4 por 6, 24, oye, es mucho dinero. Y si yo ganara eso, entonces viene esa ilusión. No se calcula el gato, nomás lo que No, y además muchas veces ficticio. Sí. Y vienen exhibiendo cosas que además abren los ojos en esos barrios, entre la familia. Y ahí vienen esas ilusiones. Claro. Pero bueno, sigamos. Otra cosa que está sí perturbando y mortificando es el precio de los combustibles. Bueno, definitivamente no da tregua. Ha habido en esta semana algunas iniciativas de canciller alemán. Ha habido reuniones bilaterales con Rusia, sí, hoy Ucrania. Precisamente tuvo la reunión con Putin, después de hablar con el presidente de Alemania Ucrania, es la que tiene más nexo económico, más vínculo económico y más dependencia hasta cierto punto por el gas natural, ¿no? Y parece que esto, fíjate que después que se produce la reunión con Putin y el canciller alemán, los índices hoy comenzaron a subir y el petróleo comenzó ligeramente a ceder también, ¿no? Porque la verdad es que ahora mismo ese conflicto tiene prácticamente, está impactando en todo lo que son los movimientos financieros a nivel mundial. No, y el mismo hecho de que Putin haya ordenado el retiro de algunas tropas, y haya tomado un poquito más de distancia de la frontera con Ucrania, abrió la esperanza de una salida diplomática que no provoque un conflicto en la zona. Sí, y eso alivia los mercados, Carlos. Sí, porque es que en esta semana, recuerda que Estados Unidos retiró su personal de la embajada y destruyó parte de lo que podían ser equipos. O sea, era como inminente que Estados Unidos... Y había pronosticado que a mediados de esta semana se iba a estar peleando. Exacto. Entonces eso... No sé cuál fue el propósito de ese anuncio, pero la verdad es que tuvo impacto. Sí. Es lo que te digo, los mercados están muy volátiles. Sí. Fíjate que declaraciones nada más. Eso, el hecho de que Estados Unidos, no sé si destruyó su computadora principal o si destruyó a lo mejor computadora vieja, no sé. Sí. Pero se anunció que estaba destruyendo equipos. Y documentos. Y documentos, exacto. Y que estaba mudando personal de su embajada. O sea, eso era prácticamente, estamos a la puerta de una intervención. Sí. Y el presidente de Francia, Macron, también ha estado intercediendo mucho en esta situación porque Europa no está en el ánimo de que haya un conflicto en esa zona. No está en el ánimo. No te digas que eso por Rusia, por allá, que la OTAN. No, ellos no quieren un conflicto en la zona. Va a perder todo el mundo. Claro. Y Europa sobre todo. Sobre todo Estados Unidos. En este estado de recuperación que está tratando, echando una batalla. Como pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos no fue tocado. No. Entonces Estados Unidos es un actor aquí, claro está, ¿no? Pero la que va a sufrir la consecuencia es Europa. Incito, es Europa. Claro. Y ahí pagan todos. Y Rusia también.
Porque yo no creo que la economía rusa, que no es la URSS ahora mismo, pueda sostener una guerra prolongada. Todos, ahí pagan todos. Y aunque no se vaya a la guerra armada, pero cualquier medida que se aumentaría más, lo que es el bloqueo contra Rusia, oye, le va a ser difícil poder salir a camino con su economía. Lo que yo, Carlos, yo no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí me pasa, pero cada vez que yo veo a Putin, es un hombre de una sangre fría tremenda. Es un zar. En medio de tantas tensiones, él está como, ni se inmuta. Él nunca se ha inmutado, pero ahora menos. Lo peor del caso es que la gente se está entusiasmando con ese estilo de liderazgo. Y podrá tener logros, es un hombre que viene de la KGB. Sí. Un tipo que de mano dura. Que tiene esa sangre fría. Los rusos de por sí, tú sabes que son fríos. Los rusos no son muy sonrientes ni muy amigables, que digamos, ¿no? Dicen, lo han tratado más. Yo cuando estuve en San Petersburgo, lo primero que nos dijeron fue eso precisamente, no sonrían mucho, no esperen sonrisas. Sí. Ellos son así. Y la verdad es que yo no creo que Rusia económicamente esté en condiciones ni siquiera de soportar por mucho tiempo un ejército desplazado. Yo creo que nadie en el mundo en este momento, y los rusos menos, que serían los protagonistas principales. Que ya viene sufriendo la consecuencia de la invasión a Crimea todavía, con alguna que otra medida que le han impuesto en los países. Pero mira, en el caso nuestro, habrá que definir. Creo que se espera que el presidente en la asamblea anuncie alguna medida, ¿no? Porque son 600 millones de pesos. Sí, eso no lo va a soportar. Para esta semana. Sí. Y ya van 2.500 millones. Óyeme, comenzando el año, 2.500 millones para poder sustentar para el subsidio de combustible. Y terminamos con 13.000 millones el año pasado. O sea que hay que sumar esa bicoca que está más ahí. Más de 15.000 millones. Sí. Entonces, esos son recursos que de alguna manera se están dejando afectan el presupuesto. Claro, se están dejando de atender otras prioridades posiblemente, ¿eh? Porque déjame decirte algo, de esos 15.000 millones que se han traspasado ahora, la mayor parte ha beneficiado al 20% de la más rico de la población. A final de cuentas. Porque si tú me dices, ok, vamos a hacer un subsidio, pero vamos a cobrarle a los que pueden. Para subsidiar lo de abajo. Claro. No, lo que están subsidiando es las importaciones que traen los de arriba. Los que manejan el negocio del petróleo. Entonces, si la gente se acostumbra a que se le subsidie todo, olvídate que después nadie va a querer. Pero hizo bien. Mira, vi un spot que está publicando el gobierno, creo que el Ministerio de Industria y Comercio, aunque no lo define que es el Ministerio de Industria y Comercio, en que hay una explicación un poco más didáctica de cuál es el problema de los precios de los combustibles. Porque nos habíamos quejado y lo habíamos dicho aquí, que una de las cosas es que la gente no entiende por qué suben los combustibles. Porque subió el petróleo y se queda eso así. Subió el petróleo y sube el combustible. No, hay un componente, esa parte del subsidio. ¿Qué significa esa parte del subsidio? Para todo lo que es la iniciativa del gobierno, la iniciativa oficial de cara a las demandas nacionales. Tú sabes que hay un elemento político. Claro, no, en eso estamos de acuerdo. Y eso yo creo que es el que más daño hace. Sí. Se supone que la gasolina premium ahora mismo debería estar costando 19 pesos más. O sea, debería estar vendiéndose a 326,60. La hemos pagado más cara, sí, en otras ocasiones. Sí, claro. Y pues, no sé si hasta qué punto subirle el precio haría que la gente también modere el consumo y se contamine menos. Sí, no sé. Eso es otra cosa de lo que hemos hablado aquí, de una necesidad de que se incentive a la gente a tener un ahorro. Pero uno no sabe hasta dónde el gobierno realmente quiere un ahorro, si eso también le mermaría los ingresos por impuestos. O sea, puede ser una bola de nieve. Lo que pasa es que el gobierno está recibiendo como el 10% de los impuestos de los combustibles. Y tú y yo comentábamos la semana pasada que es un impuesto prácticamente con cero evasión. Sí, porque ahí no hay forma de evadirlo. Entonces, ¿qué se podría hacer? Ojalá y no se le ocurra al presidente simplemente quitar los subsidios, ¿no? Y bajar el precio. Sí. Porque va a sacrificar ingresos. Es lo que te digo. Que tiene que identificarse otra fuente. Y no dudo que haya una fuente más eficiente que esta. En un país donde hay algunas que otras actividades que evaden hasta más del 50% de los impuestos. Pero si lo paga como subsidio y en vez se reduciría como impuestos, quizás es una matemática. No, se podría simplificar la estructura de impuestos. Sí.
tal vez entre combinar lo que podría ser el avalor y el impuesto selectivo, que son 2 impuestos, y los márgenes, que son del doble de la región, pero son márgenes regulados. O sea, tal vez llevarlo a competencia, aunque el mercado de petróleo nunca va a ser un mercado de competencia propiamente hablando, porque hay limitaciones de la distancia, de la bomba, los permisos. Eso es verdad. Es muy limitado. Pero si tú le liberas esos márgenes, probablemente entonces las bombas tendrán que buscar la manera de compensar, a ponerle los precios a los consumidores para atraerlos. Sí, sí. Hay otra cosa que también se podría hacer. En casi todo el mundo las bombas no lo tienen, no te sirven. No es autoservicio. Es autoservicio, sí. Y eso reduce costos también. Lo que pasa es que se usa mucho por compra, generalmente en el 90% por compra con tarjeta de crédito. Pero ya aquí también hay muchas. Sí, pues digo, habría que cambiar todo el sistema de bombas. El tema de que se mete la tarjeta ahí mismo o ahí tendría que ir a una hay caja. Estaciones que tú vas, a la caja, pagas la caja y entonces te dan ya. Ellos te marcan y tú coges la cantidad. Sí, habría que cambiar una cultura. Porque los márgenes son un poquito altos también. Sí. Eso, y eso gravita sobre lo que es el precio. sobre el costo, el precio final que lleva que recibir el consumidor. Entonces, ojalá y que la decisión que se tome con respecto a la modificación a la ley o a las leyes no implique un sacrificio en materia de recaudaciones. Sí. Pero algo habrá que hacer. Porque si se bajan las recaudaciones, entonces, de alguna manera el gobierno tendrá que financiarse. Claro. Porque ese dinero hay que compensarlo porque está destinado para cosas muy específicas. Aquí no sobran los cuartos. Claro. Aquí no sobran los cuartos. Aquí está muy justamente distribuido y a veces no alcanza en la distribución que se hace. Para financiar ese subsidio vamos a buscar recursos. Muy lógico. Y los préstamos que va a haber que buscar, a lo mejor parte se lo va a tragar el subsidio. El subsidio, claro. Si tú te pones a compensarlo ahora mismo, más de 15,000 millones de pesos, ya ese dinero se lo va a tragar completo. Y eso es mucho dinero. Entonces tú le estás dejando a las futuras generaciones una deuda. Líos, sí. Sí, una deuda. Sí. Finalmente, Carlos, se reduce el coeficiente de la deuda del 2021. Sí, nosotros habíamos comentado eso anteriormente, ¿no? Con cifras al mes de noviembre. Ya las cifras se tienen en la página de crédito público, está cortado ya el 31 de diciembre del 2021, y la deuda pública consolidada subió en cuanto al monto, 59.201.6, antes eran 54.469, o sea, subió casi 5.000 millones de dólares. Pero como el Producto Interno Bruto subió un 12.3%, el coeficiente se redujo de 69 a 62.7. Debemos más, pero con relación a lo que el país, a la producción final del país, el coeficiente se redujo. O sea que la deuda del sector público no financiero, que no incluye la del Banco Central y otras, se situó en 47.674, 50% del Producto Interno Bruto. Y el 70% de la deuda es externa y el 30% es deuda interna. La deuda interna no tiene riesgo de cambiario. La externa, como está en moneda dura, esa, además de los intereses son ligeramente más bajos, pero tiene riesgo cambiario también. Sí. Afortunadamente, en el caso nuestro hay que reconocer que el perfil de la deuda se ha modificado. O sea, en vez de tener compromisos a corto plazo, se ha logrado a largo plazo. Y eso favorece mucho porque se maneja mejor una deuda con un perfil de largo plazo que de corto plazo. Definitivamente. Bueno, don Carlos, hemos agotado la agenda de hoy. Así es. La semana que viene tendremos otras informaciones, otras expectativas, otras penurias y otras alegrías. Así es. Así es. Bueno. Gracias por su compañía, gracias a ustedes por permitirnos este conversatorio de cada semana con Carlos Cuello sobre la economía nacional e internacional. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Apenas poco más de una semana de haber dejado el poder, el presidente Juan Orlando Hernández en Honduras es pedido en extradición por los Estados Unidos. Y es pedido en extradición por los Estados Unidos por vínculos con financiamiento al narcotráfico. Honduras es uno de los países del continente, uno de los países de América, de mayor flujo de tráfico de drogas procedentes de los países sudamericanos, Venezuela y Colombia, Venezuela, de esa zona. Es una especie de puente, de recipiente de la droga que sigue hacia México y de México para entrar a Estados Unidos, que en algunos momentos también fue un canal de distribución de esa droga hacia la región del Caribe para seguir a Europa y otras vías a Estados Unidos. Pero esa es la vía principal. Por ejemplo, San Pedro Sula, que es la segunda ciudad de Honduras, es una ciudad que se dice que es la ciudad del centro del narcotráfico, donde hay unas operaciones y una tasa de violencia delincuencial relacionada con los carteles de la droga, una cosa espeluznante. Pues el presidente Juan Orlando Hernández está pedido en extradición. Y la autoridad simplemente tenía su casa rodeada, estaba negociando el arresto, tiene que venir con una orden, fue tramitada una orden de solicitud a través de la Cancillería y la Cancillería la pasa a la Procuraduría General para actuar, y dice la presidenta Castro, que es la esposa del presidente Zelaya, que apenas acaba de asumir hace 10 días. Dice que va a esperar la acción, la decisión de la justicia, mientras se está pidiendo desde los Estados Unidos que él voluntariamente se entregue y asuma su responsabilidad y acuda. O sea, se ha llevado a los Estados Unidos por voluntad propia y no mediante un proceso judicial a través de la Suprema Corte de Justicia. Una situación muy complicada en Honduras con este caso de un expresidente acabado de salir del poder, implicado en narcotráfico. En Guatemala, en El Salvador, en la misma Honduras, ha habido repeticiones, incluso en el caso de Panamá, repeticiones de expresidentes enfrentando problemas judiciales y algunos de ellos problemas de extradición por relaciones con el narcotráfico y la corrupción. Con este tema y el tema de las tensiones entre Ucrania y Unión Soviética, Europa, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Estados Unidos solicitó a Honduras la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, mandatario entre 2014 y 2022, sobre quien pesan señalamientos por narcotráfico, mientras que las autoridades pidieron su detención provisional para iniciar el proceso. El ejército ruso anunció este martes la retirada de algunas de sus tropas que realizaban ejercicios cerca de la frontera con Ucrania. Las unidades de los distritos militares del sur y del oeste, que han completado sus misiones, ya comenzaron a abordar el transporte ferroviario y automovilístico y comenzaron a reubicarse en sus guarniciones hoy. Así lo manifestó el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, según citó la agencia de noticias Interfax.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, valoró este martes con optimismo cauto que Rusia haya dado señales de continuar la vía diplomática en la crisis con Ucrania después de que Moscú anunciara la retirada de algunas de las unidades militares que mantiene junto a ese país. Familiares de opositores encarcelados en Nicaragua dijeron temer que sus parientes mueran en prisión como ocurrió con el exguerrillero sandinista Hugo Torres el pasado fin de semana debido a que, según advierten, 22 de ellos son mayores de 60 años, padecen enfermedades crónicas y más de 100 presentan posibles síntomas de COVID-19. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana nueva vez aquí en Color Visión tenemos una nueva cita a esta misma hora. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.